Y en Romanos capítulo 15, verso 13, está escrito: y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que el tema de la meditación de esta noche es llenos de todo gozo y paz en el creer. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por la vida, por guardarnos durante el día, por los alimentos que tú has provisto, por las fuerzas, por la libertad que tenemos en Cristo. Padre, gracias por el privilegio que tenemos de buscar tu rostro, de invocarte, de meditar en tu palabra, de adorarte, de acercarnos a tu presencia y darte gloria, y de ser ministrados con tu Espíritu Santo. Gracias, gracias en el nombre de Jesús, porque tú estás obrando en la vida de los que te seguimos, de los que te buscamos, de los que reconocemos que te necesitamos, Señor. Tú estás guardando, sosteniendo y sustentando nuestra vida. Tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Y todos dicen amén. El tema de esta noche entonces es llenos de todo gozo y paz en el creer. Quiero que preste atención a esa frase. Pablo está prácticamente terminando de instruir al pueblo a través de esta carta. Prácticamente es como un saludo, es como una bendición final. Ahora vea lo que dice: el Dios de esperanza lo llene de todo gozo y paz, pero pone una condición: en el creer. Entonces descubrimos esto: como creyentes podemos vivir llenos de gozo y de paz cuando creemos. Y mientras más creemos, más gozo y más paz recibimos. En la medida que creemos, la paz viene a nuestra vida, el gozo viene a nuestra vida. Y es sencillo y bien fácil de entender esto, porque si a usted alguien le promete algo y usted está en necesidad, usted reacciona e inmediatamente hasta le pueden quitar una carga de encima. Puede hacer una deuda y alguien le dice: llégate mañana a la oficina. Inmediatamente que usted recibe la promesa, usted descansa y ya piensa en que su problema está solucionado. No tiene el dinero en la mano todavía, pero ya le dijeron que mañana, y usted sabe que quien se lo ofreció es confiable. Cuanto más nuestro Dios. Y cuando nosotros le creemos a Dios su palabra y le creemos sus promesas, espiritualmente nosotros somos ministrados aún antes de recibir lo prometido. Por ejemplo, la Biblia habla del gozo de la salvación. Todavía no estamos glorificados, todavía no hemos entrado en el reino literalmente, pero ¿cuántos tienen el gozo de la salvación? No, estoy preguntando en serio. ¿Alguien tiene el gozo de ser salvo? ¿Alguien siente la paz de estar perdonado? No, de verdad, no estemos bromeando. ¿Alguien siente la paz de que está perdonado? Porque, hermano, es una realidad práctica. El problema es que nosotros muchas veces no le damos el valor, así como hermano Gustavo exhortaba esta noche con respecto a la alabanza, que podemos caer mecánicamente en lo de cantar el canto y sabemos dónde subir, sabemos dónde bajar, pero no lo estamos aplicando en nuestro espíritu. Y es lo mismo con la palabra. Si Dios tiene preciosas promesas para nosotros y todas son sí y amén, yo he descubierto que a mí me conviene conocerlas. Y si yo conozco las promesas de Dios, me conviene creerlas. Y cuando yo las creo, gozo va a venir a mi corazón. La paz de Dios va a estar en mi vida. Entonces aprendamos y profundicemos esta noche en este principio. Que el Dios de esperanza, a manera de bendición, el apóstol Pablo lo declara, que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces yo descubro que esto es algo práctico y descubro que esto es algo poderoso, hermano. Si yo leo en la palabra: nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, y yo creo eso, yo voy a tener paz, porque Dios ha dicho que nunca va a dejarme. Así que no me importa que todos me dejen, pero si Él no me deja, voy a estar completo. Y paz va a venir a mi corazón y gozo va a venir a mi corazón. Si yo encuentro en la palabra: yo honro a los que me honran, y yo creo eso, y creo que Dios es fiel, y sé que Dios es bueno, y que hace las cosas más allá de lo que pedimos y entendemos, va a venir gozo a mi corazón.
Porque yo voy a saber, voy a estar seguro de que va a haber honra. Si yo leo la palabra, dad y se os dará, y le creo a Dios, antes de que reciba, aún simplemente abriendo mi mano para dar, antes de que yo reciba lo prometido, yo voy a tener gozo. ¿Por qué? Porque yo en mi espíritu doy por hecho que es una realidad que voy a recibir. Entonces mire qué bendición la de creer, hermano. Cuando usted cree, cuando usted le cree a Dios, usted recibe lo que Dios ha prometido. Pero antes de que usted reciba lo prometido, usted es ministrado por el Espíritu Santo. Y usted puede tener la paz de Dios y el gozo de Dios en su vida. Es una realidad que cada uno de nosotros tiene que aprender a experimentar, o quizá mejor dicho, a explotarla. O sea, aprovecharla, pues. Porque uno puede estar aquí, hermano, salvo, y está con una actitud de tristeza, como que estuviera condenado. Y los del mundo que están condenados andan bien felices, como que fueran salvos. Nosotros podemos estar aquí y el Señor ha dicho en su palabra que somos redimidos, que si el Hijo los libertare seréis verdaderamente libres, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Pero muchos creyentes caminan no con autoridad ni libertad, sino como oprimidos. Pero allá afuera en el mundo hay un montón de gente que pone su confianza en el billete que tienen. Hablan golpeado, son altaneros, actúan de una manera soberbia, como que tuvieran autoridad. Y entonces resulta que lo que ellos piensan les hace actuar de determinada manera. Y lo mismo pasa con nosotros como creyentes. Lo que pensamos o creemos determina nuestra conducta. Pero ¿qué es lo que en realidad está pasando? No estamos creyendo la palabra, no estamos caminando por la palabra. Y por eso para mí, hermano, en lo particular, considero que esta es una clave de vida sumamente importante. Y lo aplico de esta manera: Dios puede llenarme de gozo y de paz mientras yo creo, en la medida que yo creo. Dios va a llenarme de gozo cuando yo reciba su palabra, cuando yo reciba sus promesas. Dios va a llenarme de paz, aunque hayan dificultades, adversidades o imposibles, como lo podemos aplicar esta noche. Aunque hayan circunstancias difíciles, usted puede tener gozo y puede tener paz. Recíbalo de esta manera. Usted puede tener gozo y paz ahorita mismo, si cree a Dios su palabra, si cree a Dios la promesa que se aplica a su vida. Pero usted tiene que saber cuál promesa, usted tiene que saber cuál palabra. ¿Qué es lo que está creyendo usted ahora? ¿Está usted creyendo, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová? Usted va a tener gozo y paz. Usted está creyendo esta noche que el Señor es el que levanta del polvo al pobre, al menesteroso, y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Y entonces usted lo aplica en su vida. Dios es poderoso para levantarme. Dios es poderoso para cambiar mi condición. Y en el creer, usted lleno de gozo y de paz. Pero no cuando usted camina en duda. Entonces vea qué interesante, hermanos, al menos en lo particular para mi vida. Resulta que yo puedo darme cuenta de que es como que fuera una doble bendición. Mi problema está en las manos de Dios y el Dios de lo imposible va a obrar a favor mío, porque Él pelea mis batallas. Pero antes de que el problema se solucione, antes de que la bendición llegue, antes de que la respuesta se manifieste, yo puedo experimentar gozo y paz. Pongámoslo de esta manera. Le dan un día de esto la noticia de que van a cerrar la oficina, el trabajo, van a despedir a una docena y usted está en la cuenta. Y usted confía en el Dios de los cielos. Y usted sabe que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y entonces usted tiene paz en su corazón porque está creyendo en que Dios está obrando en medio de las circunstancias. Pero sus compañeros comienzan a maldecir, comienzan a murmurar. Vamos a ir a reclamar al Ministerio de Trabajo y estos viejos nos van a pagar hasta lo último y véngase con nosotros. Y usted bien tranquilo. Y mire, usted que no va a ir, no. Tengo gozo, tengo paz, sé que Dios está por mí. Sé que algo mejor vendrá. Estoy confiando en Dios. Mientras aquellos se hunden en la tribulación, en la angustia, en la desesperación, y literalmente ha sucedido, el creyente verdadero puede mantenerse a flote, puede tener paz y gozo en medio de cualquier circunstancia.
Ahora, resulta difícil en la realidad porque nuestros ojos naturales siguen viendo el problema, siguen viendo la adversidad. Y por eso la palabra nos llama a mirar las cosas que no se ven. Y mire qué interesante cómo el apóstol Pablo conecta este principio espiritual de ser llenos de gozo y de paz en el creer con vivir en esperanza. Dice que cuando Dios obre llenándonos de gozo y de paz, porque nosotros hemos actuado creyendo, va a haber un tercer resultado. Vamos a abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, el gozo y la paz del creyente están conectados con lo que espera. ¿Qué es lo que usted espera? Yo, hermano, yo espero cosas buenas. Hay ciertas cosas malas alrededor mío actualmente, pero yo espero cosas buenas. Yo espero la manifestación de Dios en esas cosas malas que hay ahorita. Yo espero ver milagros en las circunstancias negativas que puedo ver en lo natural ahorita. Entonces, es importante considerar que lo que vemos en lo natural es la base, la oportunidad para poder ver lo que vendrá luego, como una manifestación del respaldo de Dios, espiritualmente hablando y luego manifestado en lo natural. Y esa esperanza, y el apóstol Pablo comienza el texto diciendo, el Dios de esperanza. Esa esperanza va a causar en nosotros una fortaleza, una estabilidad. Y ahora de nuevo lo conectamos con una de las escrituras que usamos el domingo de Isaías. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y entonces mire qué es lo que Dios espera que suceda en la vida del creyente. Que cuando la persona cree, sea llena de gozo y de paz. Y por causa del gozo y la paz que tiene, ahora abunda en esperanza. Y como tiene la esperanza puesta en Dios, ahora tiene fortaleza, tiene nuevas fuerzas y puede seguir adelante, pase lo que pase, y puede atravesar el desierto. Hay muchas escrituras, hermano, que de una manera personal tenemos que aprender a vivirlas. Por ejemplo, esta que dice que cuando pasen por el desierto, lo van a convertir en estanques de aguas. Es una porción que habla del pueblo de Dios caminando con poder, con autoridad, con confianza, no queriendo huir del desierto, sino queriendo experimentar el poder de Dios en el desierto. Y muchas veces Dios ha tratado con los líderes en el desierto, porque en el desierto son fortalecidos. Y en el desierto Dios puede obrar más milagros. Así que mientras más arruinado y más emproblemado esté usted, mayor puede ser la gloria de Dios que venga sobre su vida. Es como con Lázaro. A Jesús le avisaron cuando Lázaro estaba enfermo, pero no fue a sanarlo. ¿Cuántos saben eso? A Jesús le avisaron, pero Jesús no fue. Y por eso la hermana salió a reclamarle: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice: ¿y cuál es el problema? Yo puedo venir temprano, tarde, cualquier hora. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Él sabe que Él es la solución al problema que el ser humano mira como imposible de resolver. Pero todo está basado en el creerle a Dios, que nos llena de gozo y de paz, nos llena de esperanza, y esto trae una fortaleza en nuestra vida. Ahora, en este punto sería sumamente importante el aclarar en nuestra mente, ¿y qué es lo que significa creer, pues? ¿De qué otra manera, qué otro concepto podríamos ocupar para hablar acerca del creer? Porque Pablo dice que Dios nos llene de todo gozo y paz en el creer, pero ¿qué es el creer? ¿Qué significa creer? Y yo se lo voy a definir de una manera muy fácil, muy práctica esta noche, y voy a decirlo de esta manera. Creer significa aceptar que las promesas de Dios son verdad. Creer significa que la palabra de Dios se va a cumplir. Creer significa aceptar como verdadera una información. Si a alguien le dicen: está escrito, por su llaga fuimos nosotros curados, y lo cree, se va a llenar de paz, se va a llenar de gozo, va a tener esperanza y va a ver a Dios obrando en su vida por causa de creer. Es cuando creemos la palabra,
Es cuando aceptamos como verdadera la información. Por eso es que este sería el concepto más básico para poder compartir con la gente. Crea en el Señor Jesucristo, en su obra, en su sacrificio. Acepte como verdad la información de que Jesús murió por nuestros pecados, que resucitó para nuestra justificación, que Él llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades. Crea en Jesús significa acepte como verdad la información de que Él viene, de que Él establecerá el reino, de que Él es el juez, de que Él trajo el reino a la tierra y su pueblo camina con autoridad en su nombre. Creer significa aceptar como verdad que usted tiene autoridad sobre los demonios. Vea qué simple es el concepto. ¿Qué es creer? Aceptar como verdad la información. Y cuando nosotros aceptamos como verdad la información escrita en la palabra, aceptamos como verdad lo que los profetas escribieron, lo que los apóstoles escribieron, lo que Jesús enseñó. Cuando usted acepta como verdad algo, usted está creyendo. Y cuando usted acepta como verdad lo que escribieron los profetas, lo que Jesús enseñó, lo que predicaron los apóstoles, usted va a ser lleno de gozo, de paz, y va a ser lleno de esperanza. Y va a ser fortalecido. Pero es una decisión muy personal e individual. Creer, aceptar la información como verdad. Este principio, hermano, se encuentra claramente escondido en la Biblia. Se lo voy a mostrar en Juan capítulo 6. Usted recuerda que Jesús hablaba con parábolas, porque la revelación Dios la ha reservado para los que la anhelan. Dios no anda por ahí revelando sus misterios a cualquiera. Dios no anda por ahí, ni siquiera la misericordia está siendo usada con todos, sino a los que esperan en Él. Y por eso está escrito: cuán preciosa es tu misericordia que ha guardado para los que esperan en ti. Entonces vemos que Dios no está por ahí sanando a todos los enfermos, consolando a todos los oprimidos, sino a aquellos que se acercan, porque Él ya dijo: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces hay una responsabilidad humana. Y vemos a través de la palabra de Dios que aunque hay principios que están ahí escondidos, como en el texto que le acabo de compartir, hay porciones de la Escritura un poco más complicadas, como Juan capítulo 6, verso 40, donde Jesús comienza a hablar de su vida, del propósito de su manifestación. Y entre otras cosas, en el verso 40, Él dijo esto: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Cuántos creen esto? Esta es la voluntad del Padre, que el que crea en Cristo tenga vida eterna. La vida eterna es la esperanza que Dios nos ha dado. Pero nosotros como creyentes muchas veces podemos caer en una religiosidad, en una rutina, donde no estamos así como que muy claros que es una realidad, que la salvación, la entrada en la gloria, la transformación de nuestro cuerpo, literalmente habrá de suceder. Y entonces nos desenfocamos y tenemos vida de iglesia, pero no mentalidad espiritual con respecto a las cosas que Dios ha prometido. Pero Jesús está hablando acerca de tener vida eterna, y vida eterna en el reino, vida eterna en la presencia y en la gloria de Dios. Ahora, ¿cuál es la información que tenemos que aceptar como verdad? Que Jesús está diciendo que la voluntad del Padre es que aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y que Él lo resucite en el día postrero. Jesús está hablando de creer en Él. Jesús está hablando de aceptar como verdad la información con respecto a su vida, a su ministerio, a su sacrificio. ¿Hay alguien que me esté escuchando esta noche? ¿Hay alguien que esté dormido esta noche? No, dígame amén. Verso 41. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Cuántos creen que Jesús es el pan que descendió del cielo? ¿Cuántos han aceptado como verdad esa información? Jesús es el pan, es el alimento espiritual que descendió del cielo. Jesús comienza a hablarles acerca de que los padres comieron el maná en el desierto, pero Él hace una declaración que vuelve locos a los judíos, cuando Él dice: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Se acuerdan cuando un día yo les prediqué que yo era un pan dulce?
que cuando niño yo era iracundo y que hasta me daban medicina, y le dije yo de que ahora usted me veía a mí, yo soy un muffin de chocolate, y les dio risa igual que ahora. Ahora, a los judíos no les dio risa, a los judíos les dio cólera, porque los judíos no entendían ese lenguaje. Este dice que descendió del cielo y dice que él es pan, y los judíos no entendían. Verso 47, Jesús sigue dando información y dice: de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Jesús establece que la vida está en él. Y así como en lo natural, hermano, beber agua nos fortalece, literalmente, y el comer hace que nuestras fuerzas también regresen. El comernos a Jesús nos da vida eterna. Pero el problema es ese lenguaje, que comienza Jesús a hablar de que Él es el pan que descendió del cielo, y eso les chocó en la mente a los religiosos judíos, y luego comienza a hablar de que hay que comérselo a Él, que hay que comerse el pan. Pero Jesús en realidad está hablando de creer, y yo le he dado un concepto esta noche con respecto a creer, y le dije que creer es aceptar como verdad la información. Creer en Jesús es aceptar como verdad que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, que Él es el Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el primero y el último. Aceptamos como verdad esa información. Entonces el creer aquí Jesús lo está utilizando como comérselo. Porque Él habló de creer en el 40, Él habló de creer en el 47, pero luego en el 50 dice: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿De qué estaba hablando Jesús, hermano? De su sacrificio. Estaba hablando de una manera figurada. Estaba diciendo: yo voy a entregar mi cuerpo para que sea molido, así como el grano de trigo o los granos de trigo tienen que ser deshechos, convertidos en harina, y luego tienen que ser amasados y horneados para ser convertidos en pan. Jesús está diciendo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, y se señala a sí mismo, vivirá para siempre. La vida está en Jesús. Y luego dice: y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús está diciendo: yo voy a entregar mi cuerpo a cambio de la vida de la gente que está en el mundo. Y el creer significa aceptar como verdad esa información. ¿Cuántos ya aceptaron como verdad esta información? Pero los judíos no podían. Verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿y cómo puede darnos a comer su carne? Mire el problema. ¿Y cómo se le ocurre a que nos vamos a comer su carne? Aparte de que estaba prohibido en la ley, hermano, el canibalismo. Y Jesús está hablando de que se lo coman a Él. Porque ellos estaban con una mentalidad religiosa, con una mentalidad natural. No podían comprender el simbolismo del cual Jesús estaba hablando. Y no sabían que Jesús hablaba de comer como creer en Él. Así que los judíos estaban ahí murmurando, y Jesús les responde: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Yo me imagino que cuando Jesús comenzó a hablar de nuevo, los fariseos esperaban que les explicara cómo comerse la carne. Pero Él simplemente insiste en la declaración: si no se comen mi carne, y ahora le agrega algo que suena grosero en la mente, y beben mi sangre. ¿Se imagina usted que nos comamos a Cristo, hermano? Y que nos bebamos la sangre. Suena a película de vampiros, ¿verdad? Suena a película de zombies agarrando a mordidas a alguien en lo natural. Pero Jesús está usando un lenguaje espiritual y está hablando de asimilar. Así como en lo natural asimilamos lo físico, en lo espiritual asimilamos la palabra, asimilamos la información creyendo.
Lo que en lo natural es comer para el cuerpo, en lo espiritual es creer para el espíritu. Y el creer para el espíritu es aceptar como verdad la información. Y en el momento que yo creo, acepto como verdad que Jesús murió por mis pecados y confieso mis pecados, soy perdonado. En el momento que yo creo que toda potestad le es dada al Señor en los cielos y en la tierra, y que yo puedo hablar en su nombre, voy a caminar en autoridad. Porque el comer en lo natural es igual al creer en lo espiritual. Es asimilar, es hacer nuestro algo. En un momento el pan está en la mesa, pero después el pan desapareció y está dentro de su cuerpo. Recuerdo una vez que mi mamá cocinó algo de pan y yo me lo comí de escondidas. Y lo aprendí de las caricaturas. Porque en las caricaturas salía que lo ponían a enfriar, ¿verdad? La torta. Y llegaba alguien de afuera y la agarraba de la ventana. Entonces yo aprendí a comerme el pan. Y recuerdo muy particularmente esa historia ahorita porque recuerdo que yo no me hice cargo. Y mi hermana se hizo cargo. Yo al final no sé por qué. Un día sabremos las cosas que no entendemos. Pero en un momento el pan estaba horneado y caliente. Y en otro instante el pan no estaba. Estaba siendo parte de mí. En un momento Jesús está fuera de la vida de las personas. En otro momento Jesús está dentro de la persona. Y la vida de Jesús está dentro de la persona. Y la paz de Dios está dentro de la persona. Y el gozo de Dios está dentro de la persona. Y el poder de Dios está dentro de la persona. Y la gloria de Dios dentro de la persona. Y el poder del Espíritu Santo también. Pero nosotros no nos levantamos a ese nivel, hermano. Y nos quedamos ahí como que, no, pues sí, venimos aquí para cantar unos cuantos cotos, ¿verdad? Unas cuantas alabanzas. Pero no, hermano. Estamos aquí para recibir vida y vida en abundancia. Así que Jesús, en lugar de explicarles, porque los judíos estaban dando vía, igual que los payasitos en el tránsito, en lugar de explicarles cómo comerse la carne, le agrega que tienen que beber la sangre. Y en el 54 continúa, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y de nuevo repite la misma idea. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Los judíos a estas alturas de esta historia, hermano, yo me imagino que estaban llenos de ira, como en muchas ocasiones se llenaron. No solamente por no entenderlo, sino porque lo consideraban un blasfemo, lo consideraban un endemoniado, y por eso trataron de matarlo varias veces. Pero sobre todo porque no entendían su lenguaje. Y Jesús está insistiendo en comer la carne de Él, y está insistiendo en beber la sangre de Él, y significa creer en su sacrificio y hacerlo nuestro. Así como nosotros tomamos el alimento y viene a ser parte de nuestro cuerpo, cuando nosotros creemos en Cristo, hacemos nuestra la expiación, hacemos nuestra la herencia, hacemos nuestra la obra a favor nuestro. Amén. Verso 57, Jesús continuó diciendo: como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ese día hubo un gran relajo en esa sinagoga, hermano. Me imagino a los maestros, me imagino a los líderes discutiendo sobre qué es lo que Jesús había querido decir, sobre el atrevimiento de él de estar enseñando cosas personales y de atribuirse de una manera única y particular una posición como que había descendido del cielo y que solamente los que se lo comieran a él iban a tener vida, y compararlo con que los padres comieron el maná en el desierto pero que murieron, pero que el que comiera de él iba a tener vida eternamente. Yo imagino que debe haber sido una locura ese día, ese sábado en la sinagoga. ¿No cree usted? Si se ha metido en la historia, debe haber sido un día de mucha discusión, de mucha confusión, pero Jesús se fue y los dejó.
los dejó sin entender. ¿Por qué? Porque ellos eran los religiosos, orgullosos de su conocimiento de la letra, pero no con un corazón dispuesto para conocer a Dios. Y no con un corazón dispuesto para poder creer y aceptar como verdad lo que Jesús estaba diciendo. Jesús simplemente estaba diciendo: el que acepte como verdad que yo vine como el cordero que ha de ser sacrificado para quitar el pecado del mundo, va a recibir el perdón de pecados y va a tener vida eterna. Jesús vino y en sus palabras, de una manera simbólica, dijo: el que acepte como verdad la información de que voy a derramar mi sangre para poder perdonar sus pecados y que la salvación no depende de sus obras, sino de mi obra, van a ser salvos. Entonces Jesús está dando una información, la cual nosotros ahora creemos, pero que es importante entender que la estaba hablando de una manera simbólica. Esta noche comenzamos leyendo el texto que nos habla acerca de que Dios nos puede llenar de gozo y de paz en el creer. Y he establecido que un concepto básico de creer es aceptar como verdad la información que recibimos. En el mundo hacemos eso a menudo. A usted le dicen, y se me fue por alto a mí ayer, hombre, 15% de descuento en la gasolinera Texaco con Davivienda. A usted le dicen de una oferta, y cuando usted recibe la información y la cree, usted actúa. Le dicen a usted: mire, 40% ahora en la Pizza Hut, 2 por 1, 100 martes de 2 por 1. Entonces usted la cree, dice: vamos, dice el otro, nos vamos, ya nos fuimos. Porque el que cree actúa, pero el que no cree va a hacer que el 2 por 1. Puros cuentos ha de ser. A ver qué más no quieren sacarle a uno después. Entonces, cuando usted recibe una información y la cree, usted actúa sobre esa información. A mucha gente la información que le ha llegado es esta: no hay infierno, el infierno es este. Y eso es lo que dicen, y eso es lo que viven. Y todavía les hace falta el otro, que va a ser peor, y les hace falta el lago de fuego todavía, que es el requete contra peor. Entonces la gente camina de acuerdo a la información que cree, de acuerdo a la información que recibe. A algunos les dijeron, los maldijeron, los ataron: sos un inútil, nunca vas a tener dinero, nunca vas a hacer nada. Creyeron como verdad esa información y han vivido toda su vida con esa mentalidad de que son inútiles y que no pueden y que no van a tener capacidad y que no van a poder desarrollarse y que nunca van a tener. Pero cuando usted cree la verdad de la palabra de Dios, usted es levantado a otro nivel, hermano. Cuando usted cree como verdad la información que viene en la Biblia, y usted entiende que ahí se habla de diligencia, de verdad, ahí se habla de justicia, ahí se habla de misericordia, ahí se habla de santidad, de temor a Jehová, y que todas estas cosas tienen bendición, al final usted recibe las bendiciones por caminar en la información que usted creyó como verdad. Entonces el asunto es que nosotros tenemos que levantarnos de una manera práctica cada día a vivir creyendo, porque eso es lo que hace un creyente. Un creyente cree. Un maestro enseña, ¿verdad? No enseñó, enseña. Un vigilante vigila, a menos que sea de los muchos que hay ahora. Miran el teléfono, no vigilan, sino que están con el teléfono. Hay un montón de gente que entra y ni cuenta se dan, porque no vigilan. Pero un creyente cree. Usted tiene que vivir por fe y para fe, cada día creyendo la palabra de Dios, cada día encontrando más información sobre la voluntad de Dios, sobre el carácter de Dios, sobre la obra de Dios a favor del hombre, creyendo esa información y siendo lleno de gozo y de paz en el creer, y abundando en la esperanza y siendo fortalecido y ministrado en su interior. Ahora, esta es una decisión personal, y yo quiero concluir esta noche con un par de ejemplos que me llaman muchísimo la atención en el libro de Lucas, relacionados con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y con el nacimiento de Juan. Quiero comenzar con el segundo, con el bueno, María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Hubo una gran diferencia entre María y Zacarías, y yo quiero ocupar esta frase para aplicarlo sobre su vida y luego explicarle en qué consisten las dos historias. En Lucas 1:45, Elizabeth
le dice a María esto: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Oiga esto, y si usted es una mujer, recíbalo así directamente: bienaventurada la que creyó, porque le sucederá lo que le fue dicho. La promesa que fue hablada, la información que recibió como verdadera, la va a llevar a la experiencia, hacia el cumplimiento de parte de Dios. ¿Y qué es lo que estaba diciendo Elizabeth? Lo que le estaba diciendo es que lo que el ángel le había hablado acerca del nacimiento de un hijo, aunque ella era virgen, iba a cumplirse. Y antes de que María pueda tener ninguna evidencia de esa realidad, Elizabeth le dice: bienaventurada por haber creído. Eres bienaventurada por haber creído. Y usted tiene que recibir eso esta noche. Usted es bienaventurada cuando usted cree la palabra, porque usted va a recibir lo que le fue dicho, porque usted va a recibir lo que usted ha creído. Ahora, ¿qué es lo que María creyó? María creyó que a pesar de que era virgen, iba a dar a luz. Y hermano, yo creo que eso es uno de los retos más grandes para la mente humana, porque es absurdo en lo natural que nazca una criatura si no hay cromosomas aportados por el hombre y cromosomas aportados por la mujer, si no hay un óvulo siendo fecundado por un espermatozoide. En lo natural, yo creo de que el reto que le llegó a María fue más difícil que el de Noé: construirte una gran cajota que yo voy a echar agua hasta que flote. Porque ese es más fácil. Pero creer que iba a ser mamá siendo virgen, ¿alguien se mete en la historia conmigo? Yo creo que a David le tocó más fácil. Tú le puedes dar a ese gigante porque yo estoy contigo. Sí, yo voy a darle a ese gigante. Yo creo que a David fue más fácil, con la piedra, y sabía que el Señor era el que adiestraba sus manos para la batalla y que el pulso dependía de Dios. Vámonos, Señor, a la primera. Raca, 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 ¡pum! Cayó el gigante. Pero a María, hermano, le dicen que va a quedar embarazada, y ella creyó. Y por eso Elizabeth le dice esa declaración que yo estoy queriendo usar sobre su vida esta noche, pero también sobre los hombres que están un poco tristitos. Bienaventurado el que creyó, porque se cumplirá lo que le ha sido dicho de parte del Señor. Bienaventurado el que cree, el que confía en la palabra, el que recibe como verdadera la información que está en la palabra de Dios, que vino de parte de Jesús, que vino de parte de los apóstoles, que vino de parte de los profetas. En el caso de María fue de parte de un ángel. Verso 30. El ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este va a ser grande, va a ser llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Mire, María no dudó. María entró en una inquietud: Señor, ¿y cómo es que va a suceder? Y el ángel le explica cómo va a suceder. Le dice: el Espíritu Santo va a venir sobre ti, el poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra, y por eso es que el santo ser que nacerá va a ser llamado Hijo de Dios. Y he aquí, le cuenta, le informa el ángel, ¿verdad?, las cosas que Dios está haciendo por otro lado. Tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué es más fácil, hermano? Que una mujer estéril que tenga marido de repente se active en los ovarios y tenga hijo, o que una virgen tenga un hijo si no tiene marido. ¿Ya se metió en la historia? ¿Está conmigo? Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible es nuestro Dios, y Él puede hacer las cosas posibles al que cree. María creyó. Cuando a María le dice: mira, sos bienaventurada, has hallado gracia. Ella recibe la salutación del ángel,
y recibe como verdadera la información de parte del ángel. ¿Y cómo va a suceder, Señor, si Josecito no me ha tocado? ¿Cómo va a ser esto? Y entonces el ángel se detiene a darle explicaciones. Es que va a ser por el poder de Dios. Va a ser llamado hijo de Dios, porque va a ser engendrado por el Espíritu Santo. Y ella, que ha recibido la información de algo tremendo, de algo difícil en la mente humana aceptar, ella termina con esta exclamación: que se haga conmigo, que se haga con tu sierva, conforme a tu palabra. Y el ángel se va a reportar con el Señor. Señor, está hecho, mensaje entregado, mensaje recibido. La mujer está llena de gozo y de paz y de esperanza, porque ha creído tu palabra. Aleluya. Yo quisiera que hubiera alguien aquí que se gozara, hermano. El ángel se reporta. Señor, le dice, la mujer creyó, le dice. Bendito sea yo, dice el Señor. Glorioso es mi nombre. Pues sí, dice la palabra que él no pudiendo jurar por nadie más grande que él, jura por él mismo. Pero hay otra historia diferente. Lucas 1:13. Es antes de esta. Le dije que iba a comenzar con la buena primero. Y es cuando a Zacarías le informan sobre el nacimiento de Juan el Bautista. Él era un viejo, su esposa era estéril, eran sacerdotes, clamaban por hijos, no habían tenido, pero un día Dios decide responder el clamor. Y entonces el mismo ángel que había llegado donde María, o que llega después donde María, porque esto fue antes, había visitado a Zacarías. Pero mire cuál fue la actitud de Zacarías. Y esta noche yo quiero que usted se compare y que se parezca a María y no a Zacarías. Diga: como Zacarías no, como María sí. El ángel le dijo a Zacarías: no temas, le dijo, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de tu nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y yo imagino al ángel con una gran sonrisa después de haber dicho. Y Zacarías: ¿y en qué yo voy a conocer que lo que me estás hablando es verdad? Porque yo estoy viejo y mi mujer no está tan joven que se diga. En otras palabras, la reacción de Zacarías es: mira, dame pruebas para creerte, pues. ¿Ven la diferencia entre María? María preguntó: ¿y cómo va a suceder? Emocionada. Pero Zacarías dijo con una actitud de incredulidad y de duda: ¿cómo puedo estar seguro? ¿Qué señal me das? ¿Qué evidencia? Tremendo ángel que estaba hablando con él, hermano, y todavía no le cree a Dios. Tiene la señal de que le está hablando acerca del profeta Elías, le está hablando acerca del nacimiento del Mesías, que ellos ya sabían que lo estaban esperando. Se está dirigiendo a él como un sacerdote en su turno, y este todavía sale, hermano. Dame pruebas, pues. Hace una señal ahorita, quiero verte. Va, hace el 4 ahí, te creo. Hace un 4 espíritu. Haceme una llama de fuego ahí de color morado. Imagina a Zacarías pidiendo locuras aquí, ¿no? ¿Qué le sucedió? Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, le dijo, que estoy delante de Dios, le dijo. Y a mí Dios me mandó a hablarte, le dijo, y a darte estas buenas nuevas. Y yo así le voy a decir a usted todos los domingos: yo soy Alberto. No soy hijo de un carpintero, soy un hijo de un mecánico. Y a mí Dios me ha puesto aquí para darle buenas nuevas. Si usted las cree, bueno. Si no las cree, que le va bien. Ahí nos vemos. Me gusta cómo actúa Gabriel, bien humilde. Yo soy Gabriel, yo estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte.
y a darte estas buenas nuevas. Pero ahora, por incrédulo, te quedas mudo. Y ahora quedarás mudo y no vas a poder hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Ahora cobra más sentido, hermano. Bienaventurada la que creyó. Bienaventurado el que creyó, hermano. Porque cuando uno cree, uno es lleno de gozo, de paz, de esperanza, de nueva fuerza y al final recibe el milagro. Pero cuando uno no cree, tristeza, angustia, enfermedad, depresión, ganas de suicidarse, irse de la iglesia, dejar el ministerio, ya no creo en Dios y terminar apartado. Hay una gran diferencia entre aceptar la información de la Biblia como la palabra de Dios y rechazarla. No solamente por el beneficio que vamos a recibir, que es el milagro, sino por la experiencia que podemos tener, el gozo de Dios y la paz de Dios en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. Incline su rostro. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero